Usted aparece yendo a visitarla el mismo día que la asesinaron. Fui a visitar a mi hijo. Sí, pero Lucho no estaba. Y a ti te conviene que yo me acerque a mi abuelo para que tú estés en buenas con él. Pero yo voy a entender si vos no quieres hacerlo. ¿Qué pasó entre Isabela y tú? Déjala, pa. ¿Tú qué haces ahí? ¿Te quedaste espiando? Asesino. Perdón, señor Navarrete, pero usted y su hijo tienen que abandonar el establecimiento. Yo no te puedo prestar dinero, pero sí te puedo pagar por tus servicios. Me estás pidiendo que trabaje como una prostituta. Altagracia me buscó hace tiempo para que le ayudara a investigar sobre los familiares de los Monkeys. ¿Sabes que con eso a lo mejor se podía salvar a Sebastián? ¿Qué pasó? No te entiendo. En el restaurante todos empezaron a insultar a mi hijo y gritarle asesino por la entrevista que dio esa gata. Es que no voy a permitir que hables así de una mujer. Más esto me faltaba. No, es que una cosa es todo el apoyo que me has dado, José Luis. Y otra, que le faltes el respeto a una mujer. Estaba firmando un contrato importantísimo para la constructora y unas viejas argüenderas, gatas, verduleras empezaron a gritarme enfrente de todos. Bueno, el chisme lo sembró la mamá de Noelia y ya sabes cómo es. Los chismes son como la enredadera que se mete entre las baldosas y no paran. Pues ese chisme se muere pronto. No hay nadie que me acuse de la muerte de Isabela. Bueno, ¿cómo está tu mamá? Hace mucho que no sé nada de ella. Igual, en pánico, pero callada. Ahora ya la tengo controlada. Y Daniel ya quedó como el culpable. No te confíes de Daniel. Él es inocente y no hay ninguna prueba en contra de él, así que un buen licenciado lo puede sacar. Pues si no, ahí se la sembramos para que salga de la nada. Así como la enredadera que tú dices, Romy. Así mero. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a una mujer, renace en fuego y en carne. Que creas todo lo que Noelia dice de mi hijo. Que dice que descuartiza mujeres luego de violarlas. Por favor, Altagracia. Como si mi hijo hubiera crecido sin familia, comiendo basura. Pero es que en ningún momento dije que eres esa bestia que tú mismo estás pintando. No pongas palabras en mi boca. A mí me da lo mismo. Al final del día a ti te da igual. Si lo linchan, aunque sea inocente, tú también lo estás juzgando sin saber la verdad. Es que yo no puedo quererlo a la fuerza. Además, siempre te he dicho que no confío en tu hijo y lo sostengo. Allá tú, si por tu amor de padre quieres creer en él. Y no me pidas que sea hipócrita, porque tú y yo siempre nos hemos dicho las cosas de frente. Pues de frente te digo que ya no sé si quiero andar con alguien que no me apoye al 100. Y más cuando yo siempre me porto a toda madre contigo. Ay, no empieces a echarme en cara tu ayuda. Entonces tú también deja de ponerme en contra de mi hijo. Es que no te dije nada en contra de él. Fuiste tú el que llegó hasta aquí, a mi oficina, hablando de tu hijo. ¿Y sabes por qué es? ¿Por qué? Porque en el fondo estás empezando a dudar de él. Jamás. Pues ojalá que tu hijito no te dé una sorpresa y quedes como un imbécil defendiéndolo, cariño. No eres policía y te di toda mi confianza. Incluso información confidencial mientras tú me escondías cosas. Si no te conté nada sobre los familiares de los Monkeys es porque no estaba segura de nada. O porque no podías creer que tu noviecito andaba metido en el secuestro de Mónica. Quise mucho a Sebastián, pero no para encubrirle un secuestro, ¿eh? No me ofendas. ¿Sabes que tú haces lo mismo cuando me acusas de proteger a Altagracia? Cuando le pregunté a Sebastián qué estaba pasando, me dijo que solo había estado en contacto con los otros familiares de los Monkeys en el juicio contra Altagracia. ¿Y tú le creíste? ¿Por qué te convenía? Claro que no. Ahora sé que sí estaban asociados.
Y Altagracia también sabía todo esto y no te dijo nada. ¿Por qué no vas y le reclamas a ella, eh? Ah, ya, no es lo mismo, no compares. Altagracia perdió una hija por culpa de esos tipos. Tú solamente mentiste para proteger a tu novio. Bueno, como haya pasado, León, quiero ayudarte. Lo siento, pero ya no puedo confiar en ti como antes. No en este asunto. Voy a investigar por mi cuenta. Ok. Ahí lo tienes. Lleva rato esperándote. Los dejo para que hablen. ¿Qué pasó, Diego? ¿Me hiciste venir? Era lo que querías, ¿no? Que nos siguiéramos viendo. Te he estado llamando todos estos días, enviándote mensajes. No me has contestado nada. Estuve tratando de asimilar todo. Las historias que me contaste. Para mí eras el que abandonó a su mujer y a su hijo. Sí, supongo que es muy difícil quitarse todas esas ideas de la cabeza. Yo hace poco perdí a mi mejor amiga. Sí, lo sé. Eunice me lo dijo y lo lamento. Y estoy cansado de perder a las personas que más quiero. Me siento muy solo. No estás solo. Tú eres lo único que me queda. Y creo que es una buena idea que nos demos la oportunidad de conocernos. Abuelo. Pues me alegra mucho que quieras seguir viéndome. Pero me resulta muy raro este cambio. ¿Ya te arrepentiste? Digo, porque me imagino que para ti también es difícil tener una familia. Pobre Diego. Tener un abuelo terrorista. No hay otra opción. Ahí se van a entender igual. Llevan la misma sangre. Ahora mi prioridad es mi hijo. Llevo mucho tiempo esperando esto. ¿Te puedo dar un abrazo? Hay que recuperar el tiempo perdido. Estoy empezando un negocio y quiero que seas parte de él. ¿Un negocio de qué? Ya lo sabrás. Te quiero enseñar todo lo que sé. Al fin y al cabo, tarde o temprano, tú te harás cargo de todo ello. Bueno, eso espero. Este grupo de personas está trabajando juntos o tienen contacto entre ellos. Lo que quiero saber es para qué. Todos son parientes de los Monkeys, ¿cierto? Sí. Y quiero probar que varios o todos participaron en forma directa o indirecta en el secuestro de Mónica Hernández junto con Mauricio Preciado. Cuando interrogué a Fernanda, me confesó que estaba viviendo en casa de Cabral. ¿Y cómo fue que terminó en el tiroteo donde mataron a Sebastián? Fernanda solo me dijo que Braulio fue a buscar la casa de Alfonso para secuestrarla y llevarla al parque ese. ¿Y por dónde comenzamos? Pues por Alfonso Cabral. Además de las llamadas, hay que buscar pruebas que lo vinculen al secuestro de Mónica o que demuestre su conexión con Braulio.
Pasen, pasen, por favor. Me acaban de avisar de la entrada que estaban llegando. Supe que vienen de regreso. Perdón, Regina, que no estuvimos en contacto contigo en esos momentos tan difíciles. No pensábamos que ya estabas de vuelta aquí en la fundación. Yo sé por todo lo que estás pasando. Sí, apenas estoy regresando. Gracias. Cuando te sientas lista para hablar, pues yo aquí voy a estar. Cada quien tiene su tiempo y pues lleva su dolor de diferente manera. Pero somos madres y las dos perdimos a nuestras hijas. Y eso pues nos une, Regina. Gracias. ¿Lucho te secuestró? ¿Ese animal fue el que te trató así? Sí. Mi hija no debía estar con él. Fue mi culpa. Al principio yo también le creí. No fue tu culpa, Regina. Lucho es un psicópata que manipuló a Isabela, a mi hermana y a todas sus víctimas. Y el único culpable es él. Mi hermana y yo creemos que fue Braulio el que asesinó a mi hija. Lucho tiene una coartada. Si te hizo daño a ti porque descubriste que es un arcoíris, le pudo haber hecho lo mismo a mi hija por la misma razón. Sí, copiado. Quinto reporte de la policía. Cabral no ha llegado a su casa. El sitio está solo. ¿El tipo se peló? Tarde o temprano tienen que cometer un error. Yo no encuentro nada. Solo un viejo que era un experto en comprar departamentos y venderlos. Tiene un buen delante, eso sí. No, pues ni tanto. Ahí están los estados de cuenta. Perdió los departamentos, están en subasta. El tipo es un cerdo, ¿eh? Siempre que ve una foto está con una chavita. Ándale, mira al ruco. Se cree sugar daddy. Durante 2 años hizo un pago mensual recurrente a una clínica de rehabilitación. Obvio. Sus viejas lo dejaron roto. Romerito. A ver, enséñame. Pero te das cuenta que siempre es por el mismo monto. Es como una cuota, ¿no? Está muy raro. Y mira la captura del cheque. Se lo regresaron por un defecto en la firma. Lo escanearon por ambos lados, pero mira el endoso. Terapia de rehabilitación para paciente Ernesto Palmar. ¿Quién es él o qué? Es el nombre que me dio Noelia. Ernesto Palmar es alguien con quien se comunicaba Mauricio Preciado, los hermanos Céspedes y Alfonso. Ernesto Palmar es Braulio Padilla. ¿Estás segurísimo de eso? Pues a Braulio le destrozaron los huesos cuando lo atropellaron. Todo el mundo lo daba por muerto. Y si Cabral lo salvó y le pagó el tratamiento, pues es obvio que fue para que lo ayudara a vengarse de Altagracia. Ok, entonces me queda claro que el primero que quería fregarla es Cabral. O es el autor intelectual, o es cómplice directo de todos los crímenes contra Mónica, su nieta. Fue tan fácil convencer a Isabela para que me mandara las fotos encuerada. Era tan... Bueno, ella confiaba en ti, eras su novio. ¿Por qué no habría de hacerlo? por favor, no salgas ahora para defenderla, ¿no? Se destapó en cuanto se lo pedí. Bueno, ¿qué vas a hacer con esas fotos? No sé. Se las pedí a Isabela para tenerlas en caso de emergencia. ¿Y qué es esto? Una emergencia. Podemos sembrar estas fotos en alguna computadora personal. En 2 segundos. Cambiando la fecha de entrada. Ya sé por dónde vas. Daniel, ¿no? Bingo. Daniel Llamas. Podemos sembrar estas fotos en alguna computadora de la fundación. Cambiamos la fecha del archivo, días antes, semanas antes y listo. El novio se quería a la hija de la novia. Pervertido a la vista. Vuelve que según fuentes se encuentra desaparecida. la doña. Tenemos que ir, Chava. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.